Hola, te voy a explicar de una manera muy simple una serie de criterios a través de 5 pasos que debes poner en práctica para resolver la pregunta acerca de cuál es la técnica estadística más adecuada para resolver problemas. En primer lugar, lo que te debes preguntar es cuáles son las variables que definen el problema. Por ejemplo, si lo que se quiere saber es si existe relación entre la nacionalidad del turista y el gasto en el destino, en este caso las variables a identificar serían la nacionalidad, que tomaría valores, por ejemplo, pues españoles, alemanes, británicos, etcétera, y el gasto en el destino, que tomaría valores dependiendo de las unidades monetarias de ese gasto. En segundo lugar, debes preguntarte por qué tipo de variables son las que definen tu problema. En el ejemplo que te he puesto anteriormente, tienes que darte cuenta de que la nacionalidad es una variable de tipo cualitativo y nominal, mientras que el gasto en el destino es una variable de tipo cuantitativo continuo. Como sabes, las posibilidades que tienes son básicamente las de variables cualitativas y variables cuantitativas. Las variables cualitativas son o nominales u ordinales y las variables cuantitativas son de intervalo o de razón o continua. Es decir, existen variables discretas que son las cualitativas y las cuantitativas de intervalo y variables que son números reales, que son las variables tipo razón o tipo continuo. La tercera pregunta que te debes formular es qué tipo de relación tienen las variables que definen mi problema. En este caso, solo tienes dos opciones. La relación que pueden guardar tus variables pueden ser o meramente descriptivas, asociativas, es decir, que siguen un patrón de respuestas más o menos similar o disimilar, y las relaciones de las variables cuando son causales. Es decir, en este caso debe haber como mínimo una variable que es independiente y como mínimo una variable que es dependiente. La independiente es la que determina, la que causa, la que influye, y la variable dependiente es la que es influida. En el ejemplo que he puesto desde el inicio de esta píldora, pues si la nacionalidad influye en el gasto, la variable nacionalidad es una variable cualitativa nominal que juega un papel de variable independiente, mientras que la variable del gasto en el destino sería una variable de número real, continua o de razón que asume el papel de variable dependiente. ¿Por qué? Porque la relación que guardan las variables de este problema que estamos manejando como ejemplo sería de tipo causal. Sin embargo, si yo me preguntase, pues si el gasto de agua en la habitación tiene relación, se asocia con el gasto en kilovatios, en este caso yo estaría formulando un problema en el que las variables tendrían una relación meramente descriptiva, pues porque yo no estoy planteando un problema en el que una variable influya sobre otra, sino simplemente lo que quiero medir es el grado de asociación que tiene el comportamiento de respuesta de dos variables distintas, como pueden ser el consumo de agua y el consumo de electricidad. La cuarta pregunta que te debes preguntar, que te debes formular una vez hayas resuelto las tres primeras, es de qué tipo de técnicas estadísticas dispongo. Eso dependerá del programa informático que se esté manejando. Si se maneja pues el que nosotros estamos utilizando y además de acuerdo con el programa y los objetivos pedagógicos de la asignatura, nosotros distinguimos básicamente técnicas que son univariantes, bivariantes y multivariantes.
dependiendo del número de variables que definan el problema que debo resolver. También existen técnicas para resolver problemas de tipo descriptivo y resolver problemas de tipo causal, dependiendo, aquí en este caso, el criterio de descripción de ilustración de la técnica estadística sería el tipo de relación que guardan las variables. Bien, pues para eso debo saber que existen técnicas o estadísticos univariantes, como por ejemplo la media, la mediana, la, la moda, el recuento, la frecuencia relativa, la desviación típica, la varianza, y existen también técnicas estadísticas bivariantes, por ejemplo, la tabla cruzada, las correlaciones bivariantes, y en caso de que la relación entre las variables fuese de tipo causal, pues tendría la t-de-Student de muestras independientes, la t-de-Student de muestras relacionadas y la ANOVA. Como técnicas estadísticas multivariantes, nosotros vemos, en el caso de que la relación entre las variables sea pues descriptiva, las correlaciones multivariantes, el análisis factorial exploratorio, el análisis factorial de correspondencia y los métodos jerárquicos y el K-media, los métodos jerárquicos de segmentación y el K-media. En el caso de que las variables, el análisis, el problema fuese multivariante y además la relación entre las variables fuese de tipo causal, pues yo podría manejar pues regresiones logísticas o regresiones lineales. Esos son el tipo de técnicas de las que yo dispongo y están en el programa de la asignatura. La última pregunta para resolver ya esta secuencia de cuestiones para elegir la técnica estadística más adecuada es la de que, precisamente sabiendo y habiendo respondido todas las preguntas previas, pues qué técnica estadística es la más adecuada para resolver el problema. En este caso, siempre habrá una técnica estadística que sea la más adecuada para poder alumbrar la evidencia empírica de forma rigurosa. Como es lógico, la elección de una buena técnica debe tener en cuenta criterios de eficacia y de eficiencia. Al igual que cuando ponemos un cuadro en la pared, no utilizamos un tractor, sino que utilizamos pues a lo mejor un taladro o simplemente un martillo, pues para poder resolver un problema de naturaleza estadística debemos aplicar la técnica estadística que mejor se ajuste al problema para que pueda dar resultados fiables y válidos. Pues bien, para ello yo debo encontrar un buen ajuste entre las características de la técnica estadística y todas las descripciones que he hecho del problema desde el punto de vista de cuáles son las variables, de qué tipo de variables son las que definen el problema y al mismo tiempo qué relación tienen las variables que definen el problema. Teniendo en cuenta esas tres respuestas que he dado a las tres primeras preguntas, y teniendo en cuenta las características de las técnicas que dispongo, pues recomiendo la aplicación de una técnica adecuada. Por ejemplo, cuando de lo que se trata de saber el número de turistas que visitan el destino, aquí aplicaría una técnica univariante porque el problema es el número de turistas que visitan el destino y como es univariante no cabe otra solución que la relación entre las variables no es más que descriptiva. Además, se trata de una variable de tipo cuantitativo. Entonces, en este caso, yo aplicaría sencillamente un recuento. También podría hacer, calcular, básicamente el recuento, el número de turistas. Si el problema fuese, por ejemplo, pues lo que se quiere saber es si
la renta del crucerista determina la contratación de servicios de excursión en el destino, en términos de que sí lo determina o no lo determina, yo aquí tengo un problema de tipo bivariante, que es la renta, una variable, y la contratación, sí o no, de servicios de excursión en el destino. Siendo bivariante, además, la relación entre las variables es causal, porque yo lo que quiero ver es si la renta influye, determina, condiciona, pues lo que es la contratación o no del destino. Por tanto, la relación entre las variables es causal. Mi pregunta es, ¿qué tipo de técnica estadística dispongo que pueda resolver problemas bivariantes en el que la variable dependiente sea dicotómica, es decir, contrata servicios o no contrata servicios, y la variable independiente sea en este caso sería cuantitativo o de cualquier tipo? Bien, la respuesta es la regresión logística. ¿Por qué? Porque las regresiones logísticas es una herramienta estadística que puede servir para análisis multivariante, también obviamente, si es así, para análisis bivariante, donde las relaciones entre las variables es de tipo causal y la variable dependiente debe ser siempre dicotómica y la variable independiente debe ser de cualquier tipo. Es decir, debo conocer cuáles son las características, las propiedades, los requisitos de aplicación de las técnicas estadísticas de las que dispongo. Por ejemplo, si se quiere saber si la clase social del crucerista, alta, media, baja, se relaciona con la categoría del ancla de crucero, económica, estándar, premium, upper premium y gran lujo, en este caso yo tengo dos variables, clase social y categoría de ancla del crucero. Además se trata de un problema descriptivo, la relación entre la clase social y la categoría de ancla del crucero es meramente descriptiva, donde las dos variables son de tipo ordinal, cualitativa ordinal. Pues bien, en este caso yo tengo que encontrar una técnica estadística que sea adecuada para resolver problemas descriptivos de tipo bivariante, en el que las variables son de tipo cualitativo ordinal. Pues bien, la respuesta sería una tabla cruzada utilizando pues el estadístico Tau-C de Kendall. ¿Por qué el Tau-C de Kendall? Pues porque las tablas cruzadas con el estadístico Tau-C de Kendall son las adecuadas para medir la asociación entre dos variables de tipo cualitativo ordinal en el que el número de categorías, el número de valores de cada una de estas variables, pues no es igual. En el caso de la clase social adopta tres valores, alta, media y baja, y en el caso de la categoría del ancla adopta pues cuatro valores, económica, estándar, premium, upper premium y gran lujo, perdón, cinco valores. Como el número de valores de cada una de las variables, el rango de las escalas no es igual, pues debería aplicar una tabla cruzada, pero utilizando el estadístico Tau-C de Kendall. En definitiva, la segunda pregunta requiere el conocimiento de las propiedades de las técnicas estadísticas disponibles para poder aplicar aquella técnica estadística que mejor se adapta a la naturaleza del problema. Espero que este ejercicio y esta infografía te sea de utilidad para poder resolver los problemas de elección de técnicas estadísticas en la asignatura de investigación de mercados turísticos. Muchas gracias por tu atención.